Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenido a este nuevo ciclo de entrevistas y esta vez en un capítulo que tiene que ver con la realidad mundial, al menos en términos de lo que significa la crisis energética. Crisis energética que por otra parte parece ser que se ha em, diluido en el marco de esta suerte de parate a nivel internacional y mundial que ha sumido a la industria en un ritmo completamente distinto. Lo que no quiere decir que una vez que esto ha acomodado el mundo, pueda llegar a resurgir nuevos problemas. Sabíamos, por últimas noticias, la caída del precio del barril de petróleo. Se hablaba de una crisis energética a nivel global. La República Argentina venía en una carrera de recupero de esa situación por la cual viene atravesando hace varias décadas. Y queda la pregunta flotando, ¿no? ¿Qué está pasando en estos tiempos de pandemia? Y si se va a salir, ¿cómo se va a salir? A través de qué métodos o a través de qué tipo de explotaciones, como forma de empezar a dar respuestas a muchas demandas que el mundo estaba planteando respecto de lo que es el calentamiento global, el cuidado de la naturaleza y otras preocupaciones que hacen no solo a las personas, sino también a la biodiversidad que se vio terriblemente amenazada por este sistema de producción que está basado en combustibles fósiles. Así que para poder entrever y para poder desentrañar qué es lo que va a pasar en el mundo a futuro y qué problemas tenemos hoy para plantearnos un futuro distinto respecto de cómo va a seguir desarrollándose la civilización en el planeta y con qué tipo de energía, consideramos conveniente hablar con un especialista en el tema, especialista en geopolítica de la energía y además integrante del Instituto de Estudios Públicos, políticas públicas. Estamos hablando de el licenciado en Relaciones Internacionales, Gustavo Laud. Te damos la bienvenida, Gustavo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Aldo? Un gusto. Buenas tardes. Gracias por esta invitación, ¿eh? Por favor, será esta y seguramente vendrán otras más respecto de un tema que ha sido candente, que creo que hoy a lo mejor se ha aplacado un poco, pero que va a recobrar bríos a partir de que empiece a aflojar la pandemia. Lo primero que se nos ocurre, además de agradecerte que estés participando en este capítulo, es preguntarte qué se está viendo. ¿Qué quedó de aquella situación en la cual el mundo parece ser que de repente se encontró con que no necesitaba o no demandaba tanto como antes? ¿Y en dónde estamos y hacia dónde vamos? Sí, en primer lugar, Aldo, nosotros estamos, creo yo, atravesando en este momento un estadio de crisis muy pronunciado de una etapa de más de 70 años, de predominancia de un patrón energético vinculado a la explotación masiva del petróleo y del gas, fundamentalmente, como los principales hidrocarburos. Todos sabemos que el capitalismo industrial y en líneas generales toda la maquinaria del sistema capitalista con todas sus variantes, ¿no?, que hemos tenido en las últimas décadas, desde el gran periodo de construcción posterior a la Segunda Guerra Mundial de los estados de bienestar, que duró aproximadamente 2 décadas y media, 3 décadas, hasta el periodo de la revolución financiera llevado adelante por la nueva etapa neoliberal y terminando con esta última etapa de más de 20 años aproximadamente que está protagonizada por el impresionante predominio de China en términos comerciales y de inversión globales, ¿no? Es decir, toda esta gran etapa de unos 70 años caracterizada por la explotación a gran escala de fuentes de hidrocarburos, sobre todo petróleo en primer lugar y después gas, que eran de muy fácil extracción, está llegando a su fin. ¿Por qué? Básicamente porque las curvas de existencias, de reservas probadas de hidrocarburos, en los últimos 20 años vienen decreciendo. Es decir, hablando de estos hidrocarburos de fácil extracción, ¿no? Lo que Claro. nosotros tenemos en Medio Oriente, aquellos otros que teníamos, por ejemplo, en nuestro país, siendo que en la Argentina no somos un país hidrocarburífero, sino un país con hidrocarburos, que es una gran diferencia. Pero Claro. digo,
el norte de África, por ejemplo. Todas esas regiones hoy tienen explotación de hidrocarburos por, de pronto, un par de décadas más, y apareció en la última década, te diría yo, Aldo, la gran revolución del shale de los Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente es poner en producción reservas de muy difícil acceso. Son las llamadas reservas no convencionales de hidrocarburos, que hasta hace 20 o 25 años no se podían extraer como consecuencia de que se necesita encarar una dinámica productiva muy intrusiva, muy dañina para el ambiente, que es la que se desarrolla a través del método fracking, y que implica la necesidad de tener que producir a escala mucho más todavía. Porque la característica que tienen estos yacimientos no convencionales es que pueden ponerse en producción tal vez los 2 o 3 primeros años a un ritmo muy importante, pero después su declinación productiva, su agotamiento es mucho más pronunciado que los yacimientos convencionales. Por ende, la dinámica del no convencional vinculada al método del fracking implica que uno deba perforar mucho más los territorios. Y es que ahí aparecen todas las externalidades negativas acumulándose, ¿no? Es decir, las sociales, las ambientales, las laborales, vinculadas a regímenes de trabajo más duros, diríamos, ¿no? Entonces, en este contexto, y con la pandemia de por medio, lo que se ha producido, Aldo, es una caída en los niveles de consumo de hidrocarburos que está llegando entre el 10 y el 15%, de la cual no salimos todavía, producto del parate económico global, no de las cadenas de abastecimiento, de las cadenas de valor, de la caída del comercio internacional y de las inversiones, ¿verdad? Entonces ahora lo que nosotros decimos, que nos encontramos ante un escenario en el que tal vez es la mejor oportunidad para ir hacia una discusión global en la que podamos salir hacia un patrón energético desde una transición productiva diferente, basada además en otras fuentes renovables y en perspectiva del cambio climático que tenemos por delante, ¿verdad? Claro, claro. Ahora, cuando nosotros nos referimos a este cambio de patrón o de paradigma que ha asumido a la civilización en estos últimos 70 años, como vos destacabas, y estos últimos 10 con el shale, ¿qué es lo que queda pensar? Porque, por ejemplo, Argentina ha llevado adelante distintos tipos de desarrollos. En esos desarrollos hoy se están haciendo represas y el gobierno piensa continuar con las 2 represas, Zepernik y Kirchner, en el sur, y estamos hablando de hidroeléctricas, no ya de depender del combustible fósil. ¿Cuál es la alternativa para nosotros? Y si esa alternativa existe, hoy por hoy, mi pregunta es esta, Gustavo. ¿Cuál es el impacto inmediato que nosotros recibimos en la cotidianidad? Mirá, es una muy buena pregunta, Aldo. En primer lugar, yo creo que nosotros debiéramos ir hacia una planificación lo más equilibrada posible en términos de las fuentes de producción de energía que pudiéramos pensar para un modelo alternativo, ¿no? Ahí nosotros estimamos que tanto la producción hidrocarburífera convencional como una explotación limitada de vaca muerta, en manos en buena medida de la principal empresa de hidrocarburos y controlada por el Estado, que es YPF, Sociedad Anónima, vinculada entonces esa producción a asegurar el abastecimiento y la disponibilidad interna de hidrocarburos a precios razonables para el sistema productivo y para la población en general, es una primera caracterización que yo te haría respecto a la integralidad de la política energética. Otros puntos tienen que ver con garantizar una dinámica de accesibilidad universal creciente de la población a la energía como un bien público fundamental, y hacerlo también en el contexto de tener en cuenta otra dimensión fundamental. Yo te hablé de disponibilidad, te hablé de acceso, y tenemos que tener en cuenta la llamada sostenibilidad en términos ambientales. Para lo cual, ligado con esa dinámica, de esa dimensión, Aldo, debemos pensar mientras estamos explotando racionalmente nuestros remanentes recursos fósiles,
y poniendo en marcha una explotación limitada de vaca muerta, vinculada al mercado interno, básicamente. Tenemos que poner en marcha un proceso de, diríamos, consolidación de las otras fuentes de energía que son confiables en la Argentina. Como fuente alternativa, aunque no renovable, tenemos la nuclear, en donde la Argentina tiene que consolidar un desarrollo que en términos tecnológicos ha encarado durante los últimos 70 años, ¿no? Y que yo creo que la disponibilidad nuclear como fuente para la generación de energía eléctrica es posible de tenerla en cuenta en el marco de una canasta de matriz energética distribuida, como te estaba comentando recién. Y las otras fuentes, yo te diría, vos me hablaste de los grandes proyectos hidroeléctricos. Yo creo que la Argentina tiene que ir a pequeños aprovechamientos hidroeléctricos con impacto regional de menos de 50 megavatios en cuanto a capacidad instalada, combinados con otras fuentes renovables de energía, como la eólica, la solar fotovoltaica, la geotérmica, por ejemplo en el caso de Neuquén, y la posibilidad de, ¿por qué no?, encarar un desarrollo pautado de aprovechamiento de nuestras costas, con la posibilidad de poner en marcha emprendimientos mareomotrices, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? La Argentina, en términos de energía renovable, Aldo, tuvo un desarrollo durante el periodo macrista, en los últimos 4 años. Sí. Y yo realmente te voy a decir lo siguiente. Yo lo que he objetado respecto a ese desarrollo fue las características predominantemente financieras y que no estaban vinculadas con la posibilidad de desarrollar una cadena de valor productiva local, claro, en términos del desarrollo de la industria eólica y solar fotovoltaica. Con lo cual nos parecía improcedente seguir de la mano con ese camino que nos dejaba precios altos en dólares y además también encima no redundaba en beneficio para creación de mano de obra local y cadenas de valor local. Entonces yo creo que todo esto que yo te dije, esta disponibilidad de fuentes más o menos combinadas, junto con un proceso de creación de valor, digamos, ¿no?, y de incorporación de mano de obra crecientemente calificada en los sectores de energías renovables, todo ese conjunto de áreas deberían constituir aquellas claves, creo yo, para poder desarrollar un modelo más armonioso, que pueda poner en cooperación, si se quiere, ¿no?, en alianza, si se me permite la expresión, la disponibilidad, el acceso y la sostenibilidad, diríamos, ¿no? Bien. Ahora, para ubicarnos, digamos, no digo que esto no hay que hacerlo, digo cómo vamos a hacer si tenemos un mercado interno deprimido y tal vez quedemos con una X cantidad de industrias que ya no van a estar demandando. Algunas de ellas electrointensivas, otras no tanto, pero sí dependientes de las generadoras termoeléctricas, proyectos truncos o que se deben llegar a terminar. Y la pregunta viene también por el otro lado. Hoy por hoy, tal cual está por decirlo, el parque energético en condiciones para arrancar, imagino que sí, si la industria está al 50%. Ahora, cuando hoy los argentinos tenemos que comprar algún producto en el supermercado, sabemos, y vos lo sabés muy bien, esto es una perogrullada lo que voy a decir, los camiones no van a corriente eléctrica, sino que lo hacen a través de combustibles insumos fósiles, combustibles fósiles. ¿Cómo queda esto también planteado en el marco de este residual que nos deja el macrismo, con determinados privilegios en áreas petroleras para las petroleras extranjeras, y cuál va a ser el precio que vamos a seguir pagando? Porque si no es que se incrementa. Todos los industriales se quejan de la logística en Argentina y todos dicen que dependemos de combustibles fósiles. Entonces, ¿cómo vamos a sortear esto de salir y cómo, que esto ya es otra materia, no te la voy a endilgar a vos, y cómo estamos preparados y qué tendremos que mirar hacia futuro, más ferrocarril o más camiones? Bueno, es decir, vos acabás de hacer un conjunto de reflexiones que tienen que ver con la dinámica de una planificación integrada que necesitamos en la República Argentina y que no existe hasta el presente. Y que de hecho creo que no existe en las últimas décadas. Yo te diría que en materia energética, Aldo, nosotros hemos vivido en los últimos meses
con el nuevo gobierno de Alberto Fernández, algo así como una reedición de los viejos planteos, ¿no? Que tienen que ver con subsidiar permanentemente a la oferta en la producción de hidrocarburos. Una oferta concentrada, Mm, mercados oligopólicos, en donde sí, tenemos a YPF como actor fundamental, pero claro. YPF, lamentablemente, en los últimos años, y más aún con el macrismo, no funcionó como una empresa que pudiera ser, desde el control de la producción y la comercialización de hidrocarburos. Te recuerdo que YPF tiene más del 40% de la producción de crudo, por ejemplo, tiene el 35% de la producción de gas, pero tiene el 56% de la comercialización de combustibles líquidos, que es un insumo vital para abaratar la logística y los costos fijos de cualquier emprendimiento industrial o comercial, diríamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nuestro gobierno actual, lamentablemente, creo yo, ha incurrido en una nueva propuesta que tiene que ver con esta idea del barril criollo, Ujú. que en un contexto de caída de los precios altos, como el que estamos hoy, deprimido por la caída de la demanda, además, ¿no? Con precios del barril que están entre los 30 y los $35, ha puesto como referencia para el mercado interno un barril de $45. ¿Qué significa esto? Que entonces a los productores le van a pagar entre 10 y $15, de acuerdo a la evolución de los precios, desde el 1 de mayo de este año, por cada barril adicional de petróleo que extraigan. Ahora, ¿qué pasó con el sector de la comercialización, de la refinación y comercialización? Bueno, en este contexto, con este barril criollo, los sectores dedicados a la refinación de crudo y a la comercialización, las estaciones de servicio, tienen prohibido aumentar los precios hasta el 31 de octubre del corriente año, según este decreto que publicó el gobierno nacional el Sí. 19 de mayo pasado, ¿no? Donde establece este barril criollo. ¿Qué te quiero decir con esto? En un contexto de demanda deprimida de combustible, de caída productiva, el gobierno no puede ser que esté avalando un nuevo subsidio en dólares, al sector concentrado del oligopolio productor, generando una nueva distorsión en toda la cadena, diríamos, de producción de hidrocarburos y de comercialización, porque hasta el 31 de octubre, obviamente, las refinadoras y las comercializadoras no pueden subir el precio del combustible. Por otro lado, no lo daría el mercado. Claro. La caída en la venta de combustibles, producto de la crisis que estamos atravesando, es un indicador serio, diríamos, ¿no?, de que no estamos en condiciones de sostener este mismo proceso. Entonces, desde mi óptica, en línea con abaratar el insumo energético y asegurarlo para el sector productivo y comercial en la Argentina, y agropecuario también, ni que hablar, lo que había que Sí. haber pensado es en una estrategia de mayor agresividad de intervención en el mercado, estratégicamente a través de YPF, garantizando, Aldo, precios razonables, cuando lo traducimos en pesos, precios que sean razonables para el incremento de la oferta productiva, que hoy es uno de los graves problemas que tiene la Argentina. En esta demanda caída, el nivel de incremento de la oferta que necesitamos, además también, no es posible generarlo hoy, entre otras cosas, porque la caída de la demanda está traccionando para que no haya mayor producción, pero fundamentalmente porque la inversión se ha destruido en la Argentina como factor dinamizante de la economía. Entonces, nos preocupó como señal, digo, no hay que dar una señal al mercado con un precio diferencial del barril, en dólares encima. Nosotros tenemos que ver qué costos tenemos en nuestra industria hidrocarburífera. De hecho, te digo, nosotros hemos trabajado con informes hace 2 meses en donde, según los propios números de YPF, en sus balances del 2018 y 2019, es decir, los costos promedio de extracción que YPF está manejando, digamos, en sus propios yacimientos, siendo que produce más del 40% del crudo, Ujú. están en torno a entre los 15 y los $19. Entonces, Claro. ¿qué significa esto, Aldo? Que nosotros no podemos tener $45 por barril, pagándoselos a los extractores del crudo. O sea, esta es una dinámica que hay que rediscutirla, porque hay una renta diferencial que el gobierno está garantizando que hoy se lleven los productores.
generando toda una distorsión que en este contexto tenemos que cambiarla, digamos, ¿no? Seguro, y que no conviene para nada si se está pensando realmente en hacer una proyección de recupero del mercado interno. Así que bueno, mira, Gustavo, yo te doy las gracias por esta participación en este ciclo. Has descrito y has hecho prácticamente una postal desde dónde estamos parados y cuáles serían las posibilidades que a lo mejor a futuro serían dables instrumentar, pero más llama la atención en que en esta suerte de discusión también creo estás proponiendo de que acá hay que sentarse a hablar y a empezar a delinear un modelo de país con una matriz energética tal vez distinta de la que teníamos, y si no lo es tan distinta, que por lo menos no sea esta. Es por eso que me despido y en un minuto te pido tu última reflexión. Sí, Aldo, vos lo dijiste recién con esto que comentabas, ¿no? Yo creo que hoy debemos sentar las bases para poner en marcha una rediscusión integral del sistema energético, considerando que la disponibilidad, el acceso y la sostenibilidad son tres dimensiones fundamentales para garantizar que un margen de maniobra que sea soberano para la Argentina en el futuro. Entonces yo creo que debemos ir hacia ese escenario privilegiando el rol de YPF y pensando en recuperar un rol de integración regional para la energía en el futuro también. Perfecto. Bueno, desde ya muchas gracias por tu tiempo, Gustavo. Vamos a estar comunicándonos en 20 días contigo, saber si hubo novedades en esta materia y fundamentalmente focalizándonos en aquello que seguramente como pueblo nos interesa, ¿no? Obtener esta suerte de anhelo que se viene pregonando desde hace tiempo: soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía en la economía, soberanía en las decisiones que se tomen desde el punto de vista político. Toda una asignatura pendiente para la historia argentina y para una clase política que tendrá que empezar a rever lo actuado hasta el momento. Así que te damos las gracias, está la despedida y bueno, desde aquí, desde el diario digital, el canal del diario digital, Sebastián Moreno y Aldo Batizaco te saludan hasta el próximo capítulo de este ciclo de entrevistas del diario Conclusión.